me casé, tuve mis hijos. Mi marido se la pasaba trabajando. Me divorcié porque me sentí sola. Cuando perdimos el dinero de su padre, mis hijos perdieron a su madre. Me casé con David hace 10 años. Y podría decir que, durante un tiempo, fuimos felices. O al menos creí que eso era la felicidad. Teníamos un techo compartido, conversaciones breves al final del día, una promesa implícita de futuro. Éramos jóvenes, teníamos planes, y yo pensaba que eso bastaba. Recuerdo los primeros meses de matrimonio, la emoción de decorar la casa, discutir por el color de las cortinas, cocinar juntos los domingos, aunque ninguno de los dos supiera realmente cocinar. Era una felicidad sencilla, sin grandes cosas, pero con la sensación constante de estar construyendo algo. Después llegó Sofía. Cuando la tuve en brazos por primera vez, sentí que la vida había encontrado su forma definitiva, su sentido. David estaba a mi lado, con esa sonrisa nerviosa de padre primerizo que no sabe si reír, llorar o pedir disculpas por no saber qué hacer. Desde ese día, todo giró en torno a ella. Y más tarde, cuando nació Mateo, 5 años después, supe que ya éramos una familia completa. Sofía tiene 8 años ahora, y Mateo acaba de cumplir 5. A veces los miro dormir, tan diferentes entre sí, tan parecidos en la calma del sueño, y pienso que, de todo lo que he hecho en la vida, ellos son lo único que realmente hice bien. Pero cuando miro atrás, al inicio de nuestro matrimonio, también veo que mientras yo pensaba en amor, en hogar, en días tranquilos, David pensaba en futuro. No el futuro romántico de las películas, sino en el otro, el de los pagos, la escuela, la renta, el trabajo. Y aunque en ese momento no lo entendí, ahí empezó la distancia entre los dos. Cuando nació Sofía, todo cambió. No fue una decisión planeada, pero dejé mi trabajo. Pensé, como tantas mujeres antes que yo, que lo mejor era dedicarme por completo a mi hija, estar presente en cada paso, en cada palabra, en cada caída. David me apoyó. Dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Y así fue. Al principio, la casa era un pequeño universo de ternura y desvelo, el olor a leche tibia, las canciones de cuna, los primeros balbuceos. Yo sentía que no necesitaba nada más. Pero con el tiempo, los días empezaron a repetirse. El mismo pasillo, las mismas paredes, los mismos programas en la televisión. David salía temprano, de traje, con la corbata un poco torcida y una taza de café en la mano. Me daba un beso distraído y decía, no me esperes despierta. Y yo lo veía irse, siempre con prisa, como si la vida fuera una carrera que no podía detener. Durante el día todo giraba en torno a Sofía. Después vino Mateo, y la casa se llenó otra vez de risas y llantos, pero también de cansancio. Yo vivía entre biberones, uniformes, comidas, siestas y juguetes desparramados. Y aunque amaba a mis hijos con todo lo que tenía, empecé a sentir una sombra. No era tristeza exactamente, era una especie de vacío. Un silencio que se quedaba entre las horas, como si el mundo allá afuera siguiera girando sin mí. David trabajaba cada vez más. Primero en la oficina, de 9 a 5. Después empezó a vender seguros por las tardes. Y cuando pensé que ya no podía sumar más trabajo, un día llegó con un carrito de hot dogs. Me dijo que lo sacaría los fines de semana. Que cualquier hora que no dedicara a trabajar era tiempo robado a sus hijos. No supe qué responder. Él lo decía con orgullo, convencido de que era un buen padre por hacerlo. Pero yo, desde mi rincón, solo veía cómo se alejaba un poco más de nosotros. Al principio me sentía culpable por pensarlo. Después, simplemente, dejé de sentir. No sé en qué momento empecé a quejarme tanto de David. Quizás fue cuando ya no encontraba nada nuevo que decirle.
o cuando me di cuenta de que mis días eran una larga espera. Esperar a que saliera. Esperar a que regresara. Esperar a que terminara de trabajar. Fue por entonces cuando empecé a ver más seguido a mi amiga Valeria. Ella trabajaba, salía, tenía una vida con ruido, con planes, con historias. Yo la envidiaba un poco, aunque nunca lo admití. Una tarde, mientras los niños dormían, estábamos en la cocina tomando café. Yo hablaba sin parar de David, de sus horas de trabajo, de su cansancio, de su ausencia. Valeria me escuchaba con esa cara que pone la gente que ya conoce el final del cuento. Hasta que, de pronto, me interrumpió. Entonces, tu marido solo aporta dinero. No lo dijo como una acusación, ni como una burla. Lo dijo con naturalidad, como quien enuncia una verdad obvia. Pero esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza. Solo aporta dinero. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, cuando David llegó con su olor a trabajo, a humo y a cansancio, lo vi distinto. Ya no era mi esposo. Era un hombre que entraba, dejaba dinero sobre la mesa y se iba. Un proveedor. Una figura útil, pero vacía. Y cada vez que Valeria me visitaba, me hacía comentarios que, sin proponérselo, o quizás sí, alimentaban mi enojo. ¿No te cansa estar sola? ¿No te parece injusto? ¿Con lo que tú das, y él solo trabaja? Yo asentía, sin pensar demasiado. Y con cada frase, mi paciencia se iba desgastando. De pronto, todo lo que antes me parecía una virtud en David, su disciplina, su responsabilidad, su afán de trabajar, se convirtió en defecto. Lo veía como un extraño. Como un hombre que vivía solo para su nómina, para sus cuentas, para su orgullo de sostenernos. Un día, sin planearlo, dije algo que todavía recuerdo con cierta vergüenza. No sé por qué sigo con él. Y Valeria, mirándome sin sorpresa, respondió. Entonces no sigas. No hubo una gran pelea. No hubo gritos, ni portazos, ni drama. Solo un día en que lo miré y supe que ya no quería seguir. Había algo definitivo en ese cansancio que se acumula sin decirse. Los días se habían vuelto idénticos, uno tras otro, como si viviéramos en una película sin final. Y yo ya no soportaba verme ahí, en ese papel de esposa paciente que espera. Así que un día, simplemente lo dije. Le pedí el divorcio. Sin lágrimas, sin acusaciones. Solo le dije que no podía más. David me miró en silencio. No me suplicó. Tampoco me reclamó. Solo respiró hondo, como quien ya lo había presentido desde hacía tiempo. Y después dijo. Está bien, si eso es lo que quieres. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero separados por un silencio tan espeso que ni los niños se atrevieron a preguntar. Las semanas siguientes fueron un trámite, abogados, documentos, audiencias. Yo insistía en que él ganaba más de lo que decía. Él explicaba, con la calma que siempre me desesperó, que sus únicos ingresos fijos eran los del trabajo de oficina, que lo de vender seguros era variable, y que el carrito de hot dogs apenas dejaba algo. Al final, el juez fijó una pensión que me pareció injusta. Una cifra tan pequeña que me hizo sentir humillada. Pero firmé. No quería discutir más. Cuando David salió de la casa con su última caja de cosas, los niños se quedaron en silencio. Sofía se aferró a su muñeca. Mateo lo miraba desde el pasillo, como si esperara que regresara por él. Y yo fingí estar tranquila. Les dije que todo estaría bien, que ahora viviríamos mejor, que podríamos volver a reír. Pero no era verdad. Al principio me sentí libre. Como si por fin pudiera respirar después de años de asfixia.
Salía, caminaba, hablaba con gente que hacía mucho no veía. Volví a sentirme viva. Pero esa sensación duró poco. El dinero se acababa rápido. Los gastos no esperaban. La renta, la escuela, la comida, los uniformes. Cada peso era un recordatorio de que la libertad tiene factura. Así que tuve que buscar trabajo. Nada glamuroso, solo pude ser camarera en una cafetería, pues aunque sea diseñadora gráfica con 10 años sin trabajar no tenía un currículum para presumir. Nada parecido a lo que imaginé cuando decidí separarme. Solo un empleo, con horarios imposibles y sueldos que apenas alcanzaban. Y ahí empezó otra rutina, más dura, más silenciosa. Los niños se quedaban más tiempo solos, las tareas se acumulaban, las cenas se hacían rápidas. Yo regresaba cansada, sin ganas de hablar, sin fuerzas para jugar. Y una noche, al entrar en su cuarto, los vi dormidos. Sofía abrazaba a su muñeca. Mateo respiraba con ese sonido suave que hacía desde bebé. Y sentí un nudo en el pecho. Porque entendí, por fin, que al perder el dinero de su padre, mis hijos también habían perdido a su madre. Han pasado algunos años desde entonces. Y a veces me pregunto en qué momento empezó todo a torcerse. No hay una respuesta exacta. Las cosas no se rompen de golpe. Se van gastando. Como una cuerda que se tensa poco a poco hasta que, un día, sin que nadie la toque, se parte sola. Durante mucho tiempo culpé a David. Por trabajar tanto, por ausentarse, por ser más proveedor que esposo. Pensaba que si él hubiera estado más presente, si hubiera sabido escuchar, las cosas habrían sido distintas. Y tal vez sí. Pero también me doy cuenta de que yo tampoco supe ver lo que tenía delante. No era solo dinero lo que traía a casa. Era esfuerzo, preocupación, amor disfrazado de responsabilidad. Yo lo confundí con frialdad. Creí que la entrega solo se medía en gestos y palabras, y no en sacrificios silenciosos. Actualización 1. Valeria ya no vive en la ciudad. Se mudó hace tiempo. A veces la veo en redes, feliz, como si su vida nunca se hubiera enredado con la mía. Y no la culpo. Quizás sus palabras solo hicieron eco en lo que yo ya quería escuchar. Mis hijos han crecido. Sofía me mira distinto, con una madurez que no debería tener a su edad. Mateo pregunta menos por su padre, aunque sé que lo extraña. David los ve los fines de semana, y por lo general los lleva a comer hot dogs. Todavía trabaja el carrito, y cuando los niños le ayudan, regresan riendo. Yo los observo desde lejos y me quedo quieta, recordando. Ya no hay enojo. Solo una especie de calma triste, esa que llega cuando uno acepta las cosas como son. No sé si hice bien o mal. A veces pienso que el amor no se termina, solo cambia de forma, y que uno puede seguir queriendo, incluso cuando ya no se está. Lo que sí aprendí es que hay hombres que aman trabajando. Y mujeres que aman esperando. Y que si ninguno aprende el idioma del otro, terminan viviendo juntos, pero incomunicados. Yo ya no espero. Trabajo, como él. Y cada vez que llego tarde y encuentro a mis hijos dormidos. Me miro en el espejo y reconozco en mí lo que antes criticaba en él. El cansancio, la urgencia, el deseo de que todo valga la pena. Y entonces entiendo, demasiado tarde, tal vez, que David no solo aportaba dinero. Aportaba su tiempo, su fuerza, su juventud, su fe en un futuro que yo no supe mirar. Y aunque ya no estemos juntos, a veces pienso que aún vivimos en la misma casa. Solo que en tiempos distintos.